Bien, un saludo para toda nuestra comunidad presencial y virtual en este día 17 de mayo del año 2025 y día 19 de Iyar del año 5785 de la creación del mundo. Un saludo desde la Quejilá, Israel en las naciones de Ciudad Delgado. Para todos, Shabbat Shalom. En este día de la cuenta del Omer número 34, y bienvenidos a estudiar Torah, hoy Parashá Emor. Bueno, y entrando en materia de una vez, nuestra primera sesión la cerramos viendo que nuestros Kohanim, por razón de su posición espiritual elevada y privilegiada, pues ellos son los que presentan el pan de su Elohim, por lo mismo de el estatus que ellos tienen sobre la nación de Am Israel. La Torá establece para ellos restricciones más que para los demás. ¿Sí? Las restricciones que aplican para las tribus de Israel no son las mismas que aplican para los Kohanim. Bueno, en algunos casos. Así que, dado el nivel de Kedushá, de elevación espiritual que tienen los Kohanim Bene Aarón, la Torá establece para ellos restricciones más que para los demás. Restricciones sobre la contaminación con los muertos. Restricciones con qué tipo de mujeres no pueden casarse. Restricciones que si tienen algún defecto físico no pueden desempeñarse como Kohanim, etcétera, etcétera. Sobre esta base, oiga, restricciones es una palabra de uso frecuente en la fe hebrea. ¿Qué palabra? Restricciones es una palabra de uso frecuente en la fe hebrea. Y es que los Kohanim Bene Aarón, así como tienen mayores restricciones en comparación al resto del pueblo, así también las 12 tribus de Israel tenemos restricciones más que el resto del mundo. ¿Qué es lo que dijo? Sí, así como los Kohanim tienen restricciones en sus vidas personales en comparación al resto del pueblo, así también las 12 tribus de Israel tenemos mayores restricciones que el resto del mundo. Bueno, ¿y qué significan las restricciones? ¿Qué son? ¿Qué son restricciones? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué significa restricciones? ¿Qué son? Son límites. Son límites. Y los Kohanim tienen límites que la Torá les ha establecido. Las 12 tribus de Israel tenemos límites que la Torá nos establece. Por ejemplo, los Goim, las naciones, no tienen restricciones en sus comidas. Los hijos de Israel sí. Las naciones en Shabbat van a la playa, van de shopping. No obstante, los hijos de Israel
tenemos restricciones sobre este tipo de actividades en Shabbat. Las naciones comen lácteos y carnes al mismo tiempo. Los hijos de Israel no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque son las restricciones o parte de las restricciones que aplican para las 12 tribus de Israel. Ahora, la grandeza de las restricciones, digo la grandeza, porque cualquiera con una mente no transformada por la Torá, la palabra restricciones podría sonarle negativamente. ¿Podría sonarle de qué manera? No grata, como que, como algo que se impone, como un yugo, como una carga. Pero la grandeza de las restricciones para los hijos de Israel es que con ellas, con estas, nosotros hacemos Kiddush Hashem. ¿Qué hacemos? ¿Y qué es eso? Damos honor, santificamos a Akadosh Baruj Hu. Hacemos la santificación del nombre del Eterno. Mediante las restricciones que nosotros hacemos y que la Torah nos establece, de esta manera nosotros activamos los mundos superiores a nuestro favor y nos va bien. ¿Por razón de qué? De las restricciones. De hecho, estas nos elevan a alturas espirituales inimaginables. ¿Qué cosa? Sí, las restricciones. Por eso usted se acordará del Nazir. ¿Quién es el Nazir? El nazareo, que hace un voto de abstenerse de todo lo que viene de la vida. Ese autoimpone un voto y ese voto implica restricciones. Pero esas restricciones lo que hacen con el Nazir es que lo elevan espiritualmente. Por eso es que digo que las restricciones nos elevan espiritualmente a alturas inimaginables. Por eso es que los límites o los frenos establecidos por el Creador para Am Israel, oiga, entre más Torah estudiamos, más nuestra conciencia es activada y más llegamos a la comprensión que estas también son para distinguirnos por encima de todas las naciones del mundo. ¿Para qué son? Sí. Por eso en la parashá anterior, número 30, Kedoshim, vimos una serie de restricciones para los hijos de Israel. Y estas nos hacen Kedoshim, elevándonos o distinguiéndonos, separándonos de las demás naciones del mundo. Y oiga, el asistir a la sinagoga, a la Kehilá o a las casas de estudios de Torah en Shabbat es para que recibamos y conectemos con la energía del Shabbat, la cual nos potencia para nuestras restricciones de la siguiente semana. ¿Qué hace la energía del Shabbat?
¿Qué hacen, Villegas? Esta es la razón del por qué el Shabbat es el día de la recarga espiritual, ya que como sabemos la energía del Shabbat crea una conexión muy profunda con los mundos superiores. De manera que así como nuestros Kohanim tienen sus propias restricciones en comparación al resto del pueblo, a Israel, así también las 12 tribus de Israel tenemos, en comparación al resto del mundo, mayores restricciones. ¿Sí? Sigamos. Nuestra parashá la semana nos enseña también que el Cohen que tiene mum, ¿qué es mum? Sí. El Cohen que tiene mum o defecto no puede ejercer como Cohen. ¿Esto qué hace? No puede ejercer su ministerio. Capítulo 21, Sefer Vaikra, libro Levítico, nos dice: versículo 16. Y el Eterno habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún hebreo, mum, se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. ¿De quién está hablando? Sí, de los Kohanim. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del Cohen Aarón en el cual haya defecto, mum, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para el Eterno. ¿Hay qué cosa? Mum en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Elohim. Del pan de su Elohim, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto, ¿qué cosa? Hay mum, defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo el Eterno soy el que lo santifico. Y Moshe habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Bueno, en el desarrollo de la conciencia espiritual que el estudio de la Torah, el estudio del Zohar y de la Cábala nos van despertando cada vez más, sabemos que el defecto o la incapacidad física, ¿me oye, Vidal? El defecto o la incapacidad física revelan una falla espiritual. Pues un defecto físico demuestra que falta algo a nivel espiritual de la persona. Cuando uno no entiende estas cosas, podría decir, pero ¿qué culpa tiene el Cohen de haber nacido con mum? ¿Qué culpa tiene? Y ahora viene la Torah y dice que por tener mum o defecto no puede ofrecer el pan de su Elohim. No puede presentar las ofrendas quemadas o las ofrendas de fuego al Creador. Hay mum, hay defecto en él. El Eterno dice, no.
no entender las razones de los defectos físicos nos haría ver negativamente la Torah, porque diríamos, ¿qué culpa tiene el Cohen? ¿Sí? ¿Qué culpa, pobrecito? ¿Qué culpa si así nació sin una oreja? ¿Y qué culpa si así nació con tal incapacidad física? ¿Qué culpa? Por eso es que el defecto o la incapacidad física revelan una falla espiritual. Un defecto físico demuestra que falta algo a nivel espiritual de esa persona. De hecho, cuando un alma va a ser enviada del mundo espiritual al mundo físico para ser insuflada en un cuerpo de carne y hueso, nosotros sabemos muy bien, la Cábala nos enseña que el Eterno llama al ángel llamado Laila. Le dice, tráeme tal alma. Si esa alma vendrá a morar acá abajo en un cuerpo con un defecto físico, Hashem se lo hace saber de antemano. ¿A quién? Al alma. Sí. Y esa alma a la vez conoce las razones, conoce el por qué será hospedada en un cuerpo así. E incluso esa neshama, esa alma, dice amén, que así sea. Así que si un alma vendrá a morar en un cuerpo con una discapacidad física, Hashem se lo hace saber de antemano. Y esa neshama incluso conoce las razones o los porqués será hospedada en un cuerpo así. Pero lo que sí hay que tener claro es que esa neshama, al habitar en un cuerpo con alguna discapacidad física, es para su propia elevación espiritual. ¿Para qué dije? Sí. Y el alma lo sabe. Que vendrá a morar, a vivir, a habitar, a residir temporalmente en un cuerpo así para su propia elevación espiritual. Y es que si no es de esta manera, esa neshama específica no podría ser elevada. Y es que, como sabemos, razones del por qué personas nacen con discapacidades físicas, las razones son variadas. Entre ellas, Lorena. Faltas cometidas en una vida pasada y que con esa imperfección física alude o hace una relación. ¿Sí? La falta o la falla física o la discapacidad física en el cuerpo pudiera ser una señal
para esa persona de una parte o miembro del cuerpo espiritual de una falla que necesita ser corregida. Los sabios de la Cábala nos dan el ejemplo de dos personas mudas muy espirituales y muy elevadas en una sinagoga hace muchos siglos atrás. Esas personas, esos dos varones, vinieron con esa discapacidad física y eran Eldad y Medad. Los dos Bene Israel que en el desierto fueron convocados para ser parte del Sanedrín, pero ellos dijeron, no. Para que nadie salga avergonzado, mejor no vamos a ir. Llegó el momento en que la Ruach de Hashem vino sobre todos los candidatos a jueces, y Eldad y Medad, que no se presentaron en el santuario, sino que se quedaron en el campamento, también profetizaron ellos. Y expresaron cosas que no tenían que haber dicho en ese momento. Así que para corrección de esa falla, de haber hablado algo que no debía decirse en su momento, años más adelante, siglos más adelante, vinieron por eso es que pudiera ser que las personas, digo pudiera ser, no es la regla, o pudiera ser la regla, pero hay excepciones. Pudiera ser que en otra vida la persona dañó a su prójimo en alguna parte del cuerpo físico. Ahora, como parte de su tikkun o karma, debe venir en un cuerpo con la misma discapacidad física que causó a su prójimo en una vida anterior. ¿Qué más? Lo siguiente que diré solo una vez lo he mencionado, por cierto, es de los sabios. Y lo he dicho, oigan, hay almas que vienen a encarnar en cuerpos con alguna discapacidad física, porque en algunos casos también son almas que son espiritualmente muy elevadas. Y tienen tanta luz divina, tanta elevación espiritual, y el Eterno esconde esa luz en vasijas deformes. ¿Qué dije? Sí. Tienen tanta luz. Y el Eterno esconde esa luz en vasijas deformes. Los sabios del Sod, los sabios de la Cábala nos dan un ejemplo de ello. Dicen, había una vez una princesa que adoraba en gran manera la sabiduría Rab Yehuda. Ese Rab tenía una sabiduría. Wow. Había una vez una princesa que adoraba en gran manera la sabiduría de Rab Yehuda.
a pesar del hecho que él tenía una terrible joroba. ¿Qué tenía? Un día la princesa le preguntó, ¿por qué el Creador dio una sabiduría tan magnánima a una vasija tan fea? Rab Yehudá contestó con la pregunta, ¿dónde guarda el vino tu padre, el rey? Y le respondió la princesa, en una botella de arcilla. Le dijo Rab Yehudá, la gente pobre también guarda su vino en una botella de arcilla. Pero tu padre tiene todo el dinero del mundo, ¿por qué no guarda su vino en botellas de oro? La princesa fue a casa y le dijo a sus siervos que almacenaran el vino del rey en botellas de oro. Después de cierto tiempo, cuando sirvieron el vino en una cena de estado, estaba dañado. El rey estaba furioso y quería saber quién había arruinado su vino. Cuando la princesa confesó, el rey le preguntó, ¿no sabes que el vino siempre debe guardarse en una botella de arcilla? Oiga, este es el shiur. Lo que vemos en el exterior rara vez refleja la naturaleza interior de una persona. Lo que vemos en el exterior rara vez refleja la naturaleza interior de una persona. Por eso es que hay almas que son insufladas. ¿En qué tipo de cuerpos? ¿En qué tipo de vasijas? Deformes. Dicen los entendidos de las Nuevas Escrituras que el Rab Shaul tenía un problema en la vista, ¿verdad? Problemas en los ojos. Pero ¿qué había en esa vasija? Muchísima luz divina. Ahora, hay mucho que hablar sobre el mum o defecto. Hablaremos fuera de cámara. Avancemos. Capítulo 22. Dice el versículo 10, ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del Cohen y el jornalero no comerán cosa sagrada. Versículo 11, 22:11. Mas cuando el Cohen comprare a algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. ¿De qué? De algo sagrado. Sí. Así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Oiga esto. Las familias de los Kohanim, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, por ser la familia del Cohen, tenían acceso a ciertas conexiones espirituales más elevadas que otras familias no tenían. ¿Todo por qué? Las familias de los Kohanim, sus mujeres, sus hijos, sus hijas, por ser la familia del Cohen, tenían acceso a ciertas conexiones más elevadas que otras familias no tenían. Es que estas familias
y gente de su casa estaban bajo una cobertura o sombra espiritual que otras familias no tenían. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba ahí? Dígalo. Era por la cobertura del COE que ellos tenían toda esa bendición. Sí. Pero si eso lo vemos en todos los tzadikim, ¿por qué le iba bien a Lot? ¿Por qué le iba bien a Lot? Porque estaba bajo la cobertura de Abraham. Sí. ¿Por qué andaba con Abraham? Y Lot no tenía ni la elevación de alma, ni la espiritualidad de Abraham. Pero le iba bien a Lot porque a buen árbol se había arrimado. Y por haberse arrimado a buen árbol, buena sombra le cobijaba. Así que las familias de los Kohanim estaban bajo una cobertura o sombra espiritual que otras familias no tenían. Y es que la energía del Cohen, el aura o el campo energético del Cohen, les elevaba espiritualmente, y por lo mismo de esa influencia espiritual recibían más luz que las demás familias. Las plegarias de estas familias eran más fácilmente respondidas que las de otras familias. Y por extensión, a las familias de los Kohanim materialmente también les iba mejor. Les iba mejor que a las otras familias. Y sobre esto los cabalistas nos dicen, esta es la lección. De esto aprendemos que cuando alguien alcanza un nivel espiritual elevado, puede compartir su energía con su familia, amigos y cercanos. Cuando alguien alcanza un nivel espiritual elevado, puede compartir esa energía con su familia, amigos y cercanos. ¿Y podrán tener qué cosa? Una conexión espiritual mejor que otros. Y por ende, espiritual y materialmente les irá mejor. ¿Por qué razón? Sí. No, en este caso estamos hablando ya de cualquier persona que se eleve espiritualmente. Cualquier persona que se eleve espiritualmente. ¿Qué es lo que logra hacer con todos sus cercanos? Sí. Y cerremos el capítulo 22 leyendo de corrido. Capítulo 22. Dice versículo 17 en adelante. También habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel
que ofrecieron su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto al Eterno, para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda shelamim al Eterno, para cumplir un voto como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis estos al Eterno, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar al Eterno. Toro o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero no en pago de voto, no será acepto. No ofreceréis al Eterno animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra los ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Elohim, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Y habló el Eterno a Moshe diciendo: el becerro, el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre. Mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido al Eterno. Y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias al Eterno, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Ani Adonai, yo el Eterno. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo el Eterno. Dice el 32 y 33, lo leo en hebreo y en español. Dice el 32, Velot Halelu et Shem Koshi Benikdashti Betov Bene Israel Ani Adonai Mekadishchem Amotzi Etchem Eretz Mitraim Lishot Lahem Elohim Ani Adonai. No profanarán mi santo nombre, sino que seré santificado entre los hijos de Israel. Yo soy el Eterno, quien los santifico, quien los sacó de la tierra de Misraim para ser su Elohim. Ani Adonai, yo soy el Eterno. Bien, nos quedamos acá con esta sesión de Torah de la Parashá Emor. Bezrat Hashem, continuaremos a las 15 horas, con 15 minutos, 3 de la tarde, con 15 minutos, hora del Salvador, con el capítulo 23 y parte del 24 también, siempre nuestra parashá número 31. Así que Shabbat Shalom para todos.